Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro Habla Set 3 y vamos a continuar con el capítulo 6, el cuerpo de las creencias y las estructuras de poder de las creencias. Habíamos visto un par de sesiones y sobre todo en la anterior nos había empezado Set a hablar de un caso muy concreto de doble personalidad, el de Augusto. Pues bien, este Augusto era una persona que desde joven, desde pequeño, pues tenía un bajísimo concepto de sí mismo, una baja autoestima, creía que era impotente para todo, que no tendría capacidad de hacer nada en la vida, que pasaría desapercibido. Y a su vez, pues pensaba que no se podía indagar en la cuestión de las creencias porque siempre podía haber resultados muy negativos, tenía miedo a hacerlo y por lo tanto, pues esta personalidad, debido a las creencias de baja autoestima sobre sí mismo, llegó un momento en el que le fue completamente insoportable y cuando estaba pues un poco en estado de tranquilidad y relajación, empezó a verse a sí mismo como una persona muy poderosa y empezó a crear una personalidad en base a esa visión. Un extraterrestre que defendía a la personalidad débil, que surgía en los momentos en que la personalidad débil pues lo necesitaba y que era pues muy fuerte físicamente, muy viril, y bueno, pues la verdad que bastante cafre, por lo que cuenta Seth, bastante cafre porque, en fin, mentía mucho, era muy irascible, era violento. Y bueno, pues todo es que se presentó en la casa de Rob y Seth y en fin, como Seth se quedó bastante, digo, Jane se quedó bastante impresionada con esta cuestión, pues en la siguiente sesión Seth decidió explicar qué le pasaba a este Augusto. Pues bien, vamos a continuar con esa explicación. Lo que he hecho es un pequeño resumen de lo que fue la sesión anterior, pero para ver lo que en realidad cuenta Seth, que es muchísimo más, pues lógicamente hay que recordarla y verla de nuevo si no se ha hecho ya o se ha hecho hace mucho tiempo. Precisamente nuestra sesión anterior acababa con la sesión 628 de Seth Jane con Rob y por lo tanto vamos a empezar nuestra sesión de hoy con la sesión 629 suya, que dice así, una pequeña nota de Rob. Como normalmente ocurre en esta época del año, hemos empezado a saltarnos algunas sesiones. Jane y yo suponemos que probablemente a partir de ahora se celebrarán de forma regular hasta enero de 1973, en parte debido a nuestras vacaciones, que disfrutamos mucho y en parte porque esta época nos parece un momento natural de descanso para nosotros. Claro, la otra sesión, la 628, era de 15 de noviembre y esta era de 29 de noviembre. Sí que se habían saltado ahí varias sesiones. Pero bueno, lo explica porque lo consideran un periodo ya de irse relajando de cara a las Navidades y bien. Y ya comienza directamente Seth, que sigue hablando de esta cuestión de Augusto, recordando que Seth denomina Augusto I a la personalidad débil y Augusto II a la personalidad fuerte. Y dice, vuestra sociedad no cuenta con un marco real adecuado para tratar con eficacia a personas como Augusto. Un psicoanalista quizá consideraría que Augusto es un esquizofrénico y lo clasificaría con precisión, pero esa denominación básicamente no entraña ningún significado, no aporta nada. ¿Qué es un esquizofrénico? No, pues tiene estos síntomas, tiene estos otros síntomas, pero es una descripción de síntomas. ¿Y esto cómo se trata? Si el psicoanalista, después de un tiempo, lograra convencer a Augusto de que su estado actual se debe a cierto suceso específico inhibido en el pasado, convencer a Augusto. Esto
que te ocurre se debe a un suceso del pasado que has borrado de la memoria que fue muy traumático para ti. Y si el psicoanalista, continúa Seth, fuera un hombre intuitivo y comprensivo, quizás Augusto cambiaría sus creencias lo suficiente para que se efectuara algún tipo de curación. Dice Seth, es posible que esto el psicoanalista lo pueda curar, siempre que pues, sea una persona intuitiva, comprensiva y convenza a Augusto de que todo esto se debe a un acontecimiento traumático del pasado que puede superar en el presente. Recordaría oportunamente un suceso de tales características, Augusto lo recordaría, y exhibiría las emociones esperadas cuando lo volviera a experimentar, para poder traerlo al momento presente y comprenderlo a la luz de nuevas ideas, nuevos conceptos que le podría aportar el psicoanalista, y de esa forma deshacer el trauma. Por desgracia, continúa Seth, indefenso como estaba en su estado actual, sin Augusto II, recordemos que cuando Augusto acude a ver a Jane, esa doble personalidad que había desarrollado ya, debido a los problemas que le estaba causando, de los cuales era consciente Augusto I, ya lo había disuelto. Y entonces, en vez de presentarse a Augusto II durante 3 semanas y luego durante otro mes o 2 meses Augusto I, y así, ahora lo que ocurría es que 10 minutos estaba Augusto I y 10 minutos estaba Augusto II, con lo cual estaban completamente mezclados. Por eso dice Seth que, por desgracia, Augusto I, indefenso como estaba en su estado actual sin Augusto II, porque ya no había una disociación de personalidad potente, sino que había vuelto a mezclarse y además le estaba generando muchísimos problemas. Todo eso lo explica Seth en la sesión anterior. Quizás simplemente recurriría a su alter ego para demostrarle al bueno del médico que con él no se juega. ¿Qué quiere decir Seth? Que en el estado en el que estaba Augusto I, ya muy deteriorado por esta cuestión psicológica intensa, seguramente el psicoanalista, en vez de conseguir hacer un tratamiento razonable con Augusto, lo que conseguiría era que saliese Augusto II y se enfrentase al propio médico, dice Seth. Cuando Augusto II asumía el control del cuerpo, la composición química variaba considerablemente y presentaba diferencias significativas con respecto al estado hormonal normal de Augusto. Estos cambios en la composición química eran provocados por el cambio de creencias que ocurría y no al revés. Fijaos si es relevante el sistema de creencias, que solamente por cargar el programa de un sistema de creencias diferente, Augusto, desde el del débil hasta el fuerte, solo por cargarlo, cambiaba su gestualidad, su fuerza física, su personalidad, su determinación, su virilidad. Cambiaba todo. Era una especie de superhombre, bastante cafre todavía, pero un superhombre. Y sin embargo, Augusto I, pues era la debilidad andando. Entonces dice Seth que cambiaba su composición química, el sistema de creencias que cargaba de vez en cuando. Si se hubiera alterado químicamente a Augusto II, dándole un tratamiento con medicamentos, habría vuelto a la personalidad de Augusto I, pero el cambio habría sido artificial, transitorio y posiblemente bastante peligroso. Y he aquí el quid de la cuestión de lo que está explicando Seth y por qué. Porque la causa de todas estas cuestiones son los sistemas de creencias no trabajados. Dice Seth que la mente consciente, de todas las ideas que recibe, intenta generar un sistema coherente. Pero en el caso de Augusto, su sistema básico era el de debilidad absoluta y el otro sistema de creencias de fortaleza lo hacía en sus ensoñaciones, cuando soñaba despierto que era alguien poderoso.
Y como además estaba acostumbrado a no trabajar con los sistemas de creencias en absoluto, pues entonces no llegó a generar un sistema coherente con los dos, sino dos sistemas separados. Entonces, ¿qué ocurre? Que se te está diciendo aquí, bueno, pues ahora llega la medicina oficialista y le suministra medicamentos. Entonces, los medicamentos sí es posible que generen un cambio a nivel químico e inhiban la presentación de Augusto II, pero va a ser artificial porque va a ser actuar en el efecto que es la composición química cambiada porque cargas el sistema de creencias de Augusto II. Y tú vas a actuar en lo químico, no en lo mental, que es previo, es la causa. La única solución para Augusto es actuar en lo mental, solución definitiva. Pero si actúas, como hace la medicina oficialista, suministrando medicamentos psiquiátricos, lo que haces es cambiar, es decir, actuar sobre esa composición química de Augusto, y sí, pero vas a conseguir un retorno a Augusto I artificial, como dice Seth, transitorio, no es una solución, y posiblemente bastante peligroso. Bastante peligroso porque estás realmente reprimiendo artificialmente una manifestación mental, y eso siempre es peligroso. La medicación inhibiría químicamente las tendencias, pero el problema persistiría, y es muy posible que de ello surgieran tendencias abiertamente suicidas o inclinaciones suicidas más ocultas que producirían daños a órganos vitales. Fijaos qué cuestión más interesante saca Seth. O bien, debido a la represión artificial de Augusto II, podrían salir tendencias suicidas porque Augusto I o Augusto simplemente no podría soportar el no manifestar a Augusto II, o bien podría haber, y esto es lo interesante, tendencias suicidas internas con órganos, es decir, provocar un mal funcionamiento del corazón, de los pulmones, del hígado, de lo que fuese, y de esa manera generar una enfermedad para conseguir el suicidio. En vez de tirarme por una ventana, me genero un infarto y me voy. Interesantísimo lo que dice Seth. En ocasiones estos casos se tratan según otro marco de referencia con el que se consideraría que Augusto era poseído por una entidad independiente maligna. Claro, o es esquizofrenia o es posesión infernal, cada vez que Augusto II asumía el poder. Repito que, si Augusto cambiara de algún modo sus creencias, es posible que incluso dentro de ese marco se efectuara algún tipo de curación. Dice Seth, se le puede tratar a Augusto de su problema, tal es el estado actual de la ciencia y de la religión, o como una esquizofrenia, o como una posesión infernal. Ninguna de las dos va a ser efectiva. Pero dice, admito la posibilidad de que en ambas habría alguna manera intuitiva por el médico, o no lo ha dicho, pero intuitiva por el sacerdote exorcista, de conseguir que Augusto lograse remitir toda esa cuestión. Reconoce Seth. Dice, pero al mismo tiempo los peligros y las dificultades, en este segundo caso de la posesión, inherentes al proceso de exorcismo, convertirían a esa curación en algo relativamente imposible. Dice, no podría curarse difícilmente, ni de una manera ni de la otra. Si un sanador creyera que Augusto está poseído, sanador, un sacerdote, en fin, sanador energético, porque los sanadores energéticos hacemos esas cosas también, un sacerdote las hace, pero de otra manera diferente, en el ámbito de un sistema de creencia religioso. Si un sanador creyera que Augusto está poseído y le convenciera de ese hecho,
sus creencias conjuntas quizá funcionarían durante un tiempo. Pero al igual que el médico le convence a Augusto de que su problema viene de un trauma de la infancia, el sacerdote o el sanador energético le convence a Augusto de que su problema es que le ha poseído una entidad externa maligna. Con lo cual, Augusto tiene que asumir unas creencias relativas a su propio proceso de lo que le ocurre, que dice Seth, sí, podrían tener cierta capacidad de curarse, pero tendrían luego unas problemáticas colaterales derivadas de asumir esas creencias que serían difíciles de eh, controlar y que podrían revertir a la situación inicial de Augusto I y Augusto II. Repetimos, si un sanador creyera que Augusto está poseído y le convenciera de ese hecho, sus creencias conjuntas, el del sanador y el de Augusto, o el del sacerdote y el de Augusto, las creencias conjuntas sobre esa cuestión, quizá funcionarían durante un tiempo. El primer paso sería convencer a Augusto de que se encontraba bajo el dominio de una entidad malvada. Estás poseído, le diría el sacerdote o el sanador. El segundo, deshacerse del intruso. El problema es que en este contexto la estructura del ser se debilita aún más, ya que las características normalmente reprimidas de Augusto II se rechazarían para siempre. Y entonces Augusto I volvería a quedarse como ese ser débil que ya ni siquiera puede asumir que puede emular o adquirir o desarrollar o manifestar él mismo algunas de las características positivas de Augusto II. No, no, es una entidad maligna. O sea, olvídate de ella. Es maligna, pues me olvido completamente y sigo siendo el pobrecito que he sido siempre. Ese es el riesgo que dice Seth que existe. Augusto tendría que actuar continuamente como el bueno, pero se sentiría vulnerable a cualquier otra invasión parecida de maldad. Rechazaría cualquier manifestación de Augusto II. Se podrían producir los mismos resultados anteriores. Dos puntos. Un aumento de las tendencias suicidas u otro tipo de conducta autodestructiva. Cada vez que aparece un atributo de carácter de Augusto II en mí, lo rechazo, me siento fatal porque me muero de miedo y además sigo siendo el pobrecito de siempre. Tendencias suicidas. Voy a acabar con esto. Con lo cual, Seth está diciendo que ni la solución de la medicina oficialista ni la solución de la religión serían válidas para tratar a Augusto. Tendría que haber, evidentemente, no cabe de otra manera, ya lo sabemos los estudiantes de espiritualidad, una terapia de base espiritual, que precisamente es lo que hace nutrir todo ese núcleo conceptual de la terapia de base espiritual. Seth, en este habla Seth 3, cuando habla muy principalmente de las creencias y su manifestación. Sigue diciendo Seth. Afortunadamente, la mente y el cuerpo humanos son mucho más flexibles, duraderos y creativos de lo que normalmente se cree. Esto podría interpretarse como que la gente muere porque no es capaz de sobreponerse emocionalmente y en creencias. Porque si lo hiciese, el cuerpo respondería. Como también sabemos por muchos casos que la medicina oficialista da como recuperaciones espontáneas y que efectivamente tienen su explicación en esto concretamente. Muchos casos como los de Augusto nunca salen a la luz porque las personas implicadas se curan por sí mismas, curaciones espontáneas.
A veces esto se logra cuando dicha persona elige pasar por una experiencia traumática. A menudo una parte de la personalidad plantea este curso de acción deliberadamente, mientras que la otra cierra los ojos. Estos sucesos pueden parecer desastres o casi desastres, pero pueden movilizar suficientemente a la personalidad entera para su supervivencia. Es lo típico, es la típica catarsis vital, que tú eres una persona que desarrollas a partir de la infancia y en la adolescencia tu ego que se consolida en la juventud, sales al mundo a hacer lo que te dicen que tienes que hacer cuando sales al mundo y aquello es un desastre y llega la catarsis vital en forma de accidente. Esto es lo que está diciendo Seth. Y a partir de ahí te paras, te rindes y te da tiempo a pensar que tiene que haber algo más. Y en algún caso, pues incluso puede llegar a entrarse en el camino espiritual a partir de un evento de estos. Hay muchos casos reconocidos. En un momento crítico de mucha tensión, explica Seth, la personalidad puede recomponerse de nuevo. Estos episodios graves de recomposición normalmente no implican una larga enfermedad, aunque sí puede ser, sino que más bien implican accidentes graves. La dificultad puede exteriorizarse como una costilla rota, por ejemplo, en vez de un yo roto. El yo está roto, la catarsis vital, ha llegado a un punto de estrés, de depresión, de ansiedad, que pues, vete tú a saber, no puedes más, te has ido a las adicciones, una catarsis vital potente, y entonces tienes un accidente y a partir de ahí, como tienes otros problemas físicos debido al accidente, se traslada el enfoque de atención a esos problemas físicos y se libera un poco la parte interna del ser para poder recomponerse. Es muy interesante este proceso. La dificultad, repetimos, puede exteriorizarse como una costilla rota, por ejemplo, en vez de un yo roto. Y a medida que el cuerpo se recompone físicamente, tiene lugar la asimilación necesaria de creencias. Es un proceso de ayuda, el del accidente, porque te saca del entorno habitual en el cual tú estás bloqueado y no respondes ya a ningún estímulo interno ni externo. Sin embargo, este es un estímulo externo lo suficientemente fuerte como para poder permitir que se genere, al enfocar la atención en el externo, una emergencia de la recomposición interna. Los métodos empleados son muy diversos, pues cada individuo es único. En ocasiones se recurre a un método de curación que consiste en separar fragmentos de cada parte en conflicto de la personalidad para formar una estructura psicológica definida que pueda comunicarse con las otras dos, actuar como árbitro y reconciliar las creencias opuestas. En este caso de Augusto II, dice Seth que una posibilidad de varias que está diciendo, ha dicho lo del accidente, otra es que surja una personalidad intermedia que actúe de conciliadora entre las dos y seleccione lo mejor de cada una de las personalidades opuestas para generar una nueva personalidad emergente más equilibrada. Esto se realiza muchas veces sin que la personalidad principal se dé cuenta de lo que realmente está ocurriendo, porque surge desde el interior. Igual que el accidente surge desde el interior. No hay casualidades. De vez en cuando se utiliza la escritura automática o el tablero Ouija, otra fórmula que dice Seth. Los dos son métodos para desvelar creencias conscientes invisibles, porque se te está manifestando, o bien con la escritura automática, o bien en la Ouija. Se te manifiesta lo que inconscientemente estás. Es decir, que se aceptan conscientemente en un momento dado
y que se rechazan deliberadamente en otro momento. Definición de Set de creencias invisibles. No es que no sean conscientes, es que en un momento dado las aceptas conscientemente y en otro te has olvidado completamente de ellas. Y entonces no eres consciente de que forman parte de tu estructura permanente de creencias, porque aparecen y desaparecen. Por eso las llamo invisibles. Por cierto, ¿por qué dice Set que un tablero Ouija es un método para desvelar creencias invisibles? Porque muchas personas podrían pensar, pero es que a través del tablero Ouija te puede llegar una entidad. Sí, sí a la afirmación de Set y sí a la afirmación de que te puede llegar a otra entidad. Pero es que son explicaciones de niveles diferentes. Es que el ser interno, muy por encima del escenario, puede utilizar la Ouija para que se te desvele una creencia invisible apareciendo en la entidad, en el escenario, en tu propio drama de representación vital. Y sí, es un fenómeno que desde el ser interno se promueve, porque es el creador, el ser interno, de todo, se promueve desde el ser interno, pero se representa dentro del escenario como la aparición de una entidad. Con lo cual, sí y sí. Es una cuestión de no confundir niveles. Sigue Set. Si a una persona que emplea estos métodos se le dice que su escritura procede de un demonio o diablo, la escritura automática, o que se le apareció en la Ouija un demonio o diablo, un espíritu maligno, esas creencias invisibles se entierran aún más hondo. Y esta es la problemática de andar jugando cuando no tienes la estructura mental necesaria para poder asumir los resultados que se producen con alguna de estas cuestiones. Es decir, que te aparezca realmente la manifestación de una entidad, pues realmente, en fin, oscura, y entonces te produzca un colapso mental de pánico. Y entonces ya no quieres volver a saber nada del tema y esa creencia la entierras porque te recuerda lo que ha ocurrido. Con lo cual ahí están los peligros. Toda búsqueda en el interior de la mente se convierte en algo espantoso y peligroso, en este caso que acabamos de decir, ya que podría conducir a otra invasión. Está hablando del caso de Augusto, pero se puede extender al caso de cualquier persona que se pone a jugar a la Ouija sin saber de qué va la cosa y le pasa algo raro. Y entonces, bueno, pues colapsa. Y entonces ya esa creencia no la vuelve a querer examinar porque le recuerda ese acontecimiento. Pues bien, continúa Seth, dicha invasión es normalmente la aparición repentina de creencias previamente no aceptadas, muy conscientes, pero invisibles, ocultas, que de pronto aparecen como ajenas. Efectivamente, el nivel superior, creador, y manifestándose en el escenario el personaje humano y la entidad invasora, representándose dentro del escenario la aparición de esas creencias ocultas e invisibles. Set es muy técnico y esto es una cuestión que no es fácil entenderla, pero de esto está hablando ahora mismo. En muchos casos el concepto de posesión hace la situación aún más preocupante. El concepto creencia de estás poseído. Suele ser más fácil aceptar la idea de que la responsabilidad de estas ideas corresponde a otra entidad o ser. Estoy poseído, es decir, la solución, la explicación a lo que me ocurre está en un acontecimiento de este nivel, pero eso te quita la responsabilidad de irte a otro nivel superior a realmente examinar por qué se está manifestando este. ¿Qué ocurre en este nivel de creencias para que esto esté sucediendo? Y el principio de responsabilidad es básico para la evolución espiritual. Y aquí lo enlazamos con el principio de soberanía. Vamos a ver.
Si te da miedo, tú te sobrepones y dices, yo soy el creador del personaje humano y de la entidad que viene a tocarme las narices. Soy el creador de ambas. Y entonces te sobrepones a la situación y afrontas la cuestión. Repetimos, en muchos casos el concepto de posesión hace que la situación sea aún más preocupante. Suele ser más fácil aceptar la idea de que la responsabilidad de estas ideas corresponde a otra entidad o ser. Esto sucede también cuando, debido a influencias de entidades externas, que se producen, que es así. Esto es igual que si en el caso del accidente llega otra persona y te choca con su vehículo, te choca con su coche, pues hay otra persona que ha interferido en tu accidente y entonces lo que se ha planificado es que alguien llega y te choca. Bueno, pues cuando hay un tema de un asedio energético, que puede llegar a la gravedad de una posesión, hay otra persona extrafísica que viene y representa dentro del escenario lo que el ser interno quiere que se represente para que haya un despertar de la persona que teóricamente lo está sufriendo a comprender o a examinar su sistema de creencias y a ordenar un poco su mentalidad. Es exactamente igual. Entonces Seth avisa de que se corre cierto peligro de echar la responsabilidad de lo que te ocurre a la entidad externa. Me ha chocado una persona con su vehículo, entonces ya me pierdo yo el que ha ocurrido en realidad, que ha sido mi ser interno el que ha generado que se produzca esa situación para que yo tenga un periodo de reflexión y pueda examinar mis creencias, o que ha venido una entidad extrafísica y me ha poseído, o fíjate los pensamientos que tengo que son de otro, no son míos, con lo cual yo tampoco. No, la espiritualidad profunda se encarga de explicarte qué está ocurriendo y te explica los dos niveles de la situación. Tu nivel como personaje humano, lo que te ocurre en forma de accidente físico que puede venir de otra persona, que te atraca y te daña o que se choca contigo en el vehículo, o el nivel de la entidad extrafísica que puede llegar y poseerte, pero la espiritualidad se encarga de que entiendas qué se está produciendo en diferentes niveles porque viene promovido desde otro nivel que eres tú, para que tú consigas, a través de ese recurso de aprendizaje, de ese reto, tener una ventana de oportunidad para poder evolucionar. Entonces, no, pues lo que Seth dice es que no hay entidades que. No, sí, sí hay entidades. Igual que hay personas que vienen y te chocan con el coche, hay otras entidades que te chocan con su energía. Hay entidades. Pero lo que te explica la espiritualidad es no derives tu responsabilidad ni al del coche ni a la entidad extrafísica. Piensa que todo eso sucede para que tú examines tus creencias y alcances un equilibrio mayor en conceptos más elevados y evoluciones. Claro. Como dice Seth, repetimos su conclusión. Pues bien, dicha invasión o dicho accidente es normalmente la aparición repentina de creencias previamente no aceptadas. Se va a manifestar así dentro del escenario, pero generado para que las examines y las aceptes y las hagas, pues, formar parte de un sistema más coherente. Muy conscientes pero invisibles, ocultas, que de pronto aparecen como ajenas. En muchos casos el concepto de posesión hace la situación aún más preocupante. Porque claro, no es lo mismo que te choque una persona con su coche, que tengas un asedio energético, que te posea Asmodeo. O sea, claro, no, te ha poseído Asmodeo, entonces entras en pánico. O sea, que es que también, a ver a quién le explicas tú luego. No, no, pero que es que Asmodeo le has creado tú también. Entonces, en fin, tienes que, ya, pero es que estoy muerto de miedo. O sea, todo esto tiene su dificultad y su problemática. Por eso es bueno aprender todo esto que dice Seth.
para tenerlo claro y tener una gran madurez frente a todo este tipo de acontecimientos y saber lo que ocurre en realidad. Los estoy generando yo. Se manifiestan como reales en este nivel mío, pero los estoy generando yo. Decía Seth, en muchos casos el concepto de posesión hace la situación aún más preocupante. Suele ser más fácil aceptar la idea de que la responsabilidad de estas cuestiones corresponde a otra entidad o ser. Entonces, no estás asumiendo tu propia responsabilidad superior debido a que como no aprendes aquí por consciencia, pues tu yo superior dice, pues vas a aprender por experiencia porque de alguna manera tienes que aprender. Accidente o posesión o asedio o lo que sea. Entonces tienes que entender que eso sucede así. En vez de adoptar este comportamiento relativamente drástico, dichas creencias pueden expresarse a través de diversas partes del cuerpo. Reprimes el examinar todo este conjunto de creencias y acaba en enfermedad. Por desgracia, un sistema médico que en gran medida trata los síntomas, el efecto y no la causa, solo anima al paciente a proyectar dichas creencias en nuevos órganos. Uy, me ha salido algo aquí en el hígado. Yo no tengo nada que ver. Me ha salido. Ha venido y me ha salido. Como me ha venido un bichito y me ha infectado y venía de fuera y es mejor que me tape, no vaya a ser que el estudiante de espiritualidad no puede admitir esa cuestión. Tiene que irse a un nivel superior y plantearse qué está ocurriendo y por qué. ¿Qué tengo que aprender? Porque esto sin duda es para que yo aprenda algo, para que examine mis creencias y para que intente elaborar un sistema más coherente. Para eso me viene la información espiritual también paralelamente, para que elabore un sistema más coherente dentro de los conceptos espirituales. Termino la frase, la repito y la termino. Por desgracia, un sistema médico que en gran medida trata los síntomas solo anima al paciente a proyectar dichas creencias en nuevos órganos. Por ejemplo, después de haber sacrificado otros órganos durante las operaciones. Claro, si la cuestión es muy grave, es que empiezas a boicotearte a todos los niveles. Con que te salen no sé qué, con que te chocan gente, con que te asedian energéticamente, con que te poseen no sé cuántos. Todo te ocurre. Pero, pero la responsabilidad es un concepto espiritual que es el aglutinador de toda esta cuestión en un nivel superior y dices, vale, ya sé qué me está ocurriendo, que no quiero aceptar una serie de creencias, las he reprimido, las he borrado, las he invisibilizado y entonces, lógicamente, mi ser interno pues está dando señales cada vez más visibles y más potentes para que me dé cuenta de que este no es el camino, que no estoy siguiendo la planificación establecida para esta secuencia vital. Las soluciones residen en la mente consciente. Seth siempre te dice, la mente consciente de Seth es lo que otros llaman la mente subconsciente. Esto lo he dicho muchas veces, pero para volver a aclararlo, la mente es una pirámide. El vértice es la consciencia total, es lo que piensas en cada momento. Y luego, según vas bajando, son los contenidos mentales que vas teniendo cada vez más dificultad en recordar. Hasta donde puedes recordar, Seth le llama la mente consciente. Con un esfuerzo tú recuerdas un contenido mental. Pero en otros sistemas se llama subconsciente porque se divide toda la mente consciente de Seth en dos, en lo que inmediatamente recuperas el contenido mental y en lo que te cuesta y tienes que realizar un trabajo para recuperarlo. No obstante, lo puedes hacer. Y a esa parte le llaman subconsciente. Y a lo que no puede recuperar, a los contenidos mentales que no puede recuperar de ninguna de las maneras, salvo con técnicas de trance y regresiones, hipnosis y tal, a eso se llama el inconsciente. Que el inconsciente a su vez tiene el cercano, el medio, el lejano, el estelar, el cósmico y el divino. Porque no en vano, al final, la base de la pirámide nos une a todos. Es una unidad. Por eso dice Seth, las soluciones residen en la mente consciente.
Y recalca, no me cansaré de insistir en ello. Es decir, tú tienes que hacer un trabajo autoterapéutico, acompañado o no, según la dificultad que tengas para hacerlo, y poner en orden todo ese sistema de creencias que tienes en relación con sucesos, acontecimientos, personas, como dice Ranta, sucesos, acontecimientos, personas, circunstancias, y ordenarlo y recomprenderlo a la luz de los conceptos espirituales más elevados para disolver el daño emocional, desanudar el trauma y poder pasar página y a su vez quedarse con el nuevo concepto espiritual e incorporarlo a tu sistema de creencias. Un curso de amor te dice expresamente, te voy a dar un conjunto de nuevas creencias para que sustituyan a otras antiguas. Lo dice en el tratado segundo, tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento. Y te lo dice expresamente, te voy a dar unas creencias, son muchas de las que ya nos da un curso de milagros, para que con ellas sustituyes otras que tienes. Y con ese nuevo conjunto de creencias puedes comprender mucho mejor los acontecimientos de tu vida y desanudar los traumas y desanudar las patologías emocionales y romper bloqueos y murallas para que puedas seguir evolucionando espiritualmente. Pues esto mismo es lo que dice Seth. Repetimos, las soluciones residen en la mente consciente. Recordemos que la mente consciente de Seth abarca el subconsciente en otros sistemas. No me cansaré de insistir en ello y en esas creencias que aceptáis sobre la naturaleza de la realidad y especialmente sobre la naturaleza de vuestro ser. Creencias sobre qué es esto y sobre quiénes somos nosotros. Claro. Si bien el trabajo principal tiene que hacerlo la persona en cuestión, puede encontrar ayuda procedente de varias fuentes, tanto internas como externas. Claro, una ayuda autoterapéutica. La autoterapia la tiene que realizar uno mismo. La terapia la tiene que realizar uno mismo. Por eso yo le denomino autoterapia. Pero puede ser guiado, acompañado por alguien que te pueda pues indicar. Cada dato recibido se interpretará como útil y se empleará y será eficaz a menos que vuestras creencias os induzcan a pensar, quizá, que todo el mundo está contra vosotros o que es imposible ayudaros. Eso son creencias de bloqueo. No, 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 nadie me puede ayudar. Pues recordad cualquiera de vosotros o de vuestras personas allegadas como dicen que yo esto no lo puedo hacer y no lo puedo hacer y efectivamente no lo consigue porque está convencido de que no puede. Y es así, porque sí puede hacer otras cosas que no son más difíciles que esa, pero sin embargo esa dice que no puede y esto le suele pasar a la gente con las matemáticas. Bueno, a algunos. Las ideas de este tipo, las de bloqueo, pueden dificultar toda ayuda. No, no, no me puedes ayudar. Esto es imposible. Yo soy un cafre redomado y nunca podré solucionar esta cuestión. Las ideas de este tipo pueden dificultar toda ayuda, pero instintivamente la buscaréis, la ayuda y la utilizaréis cuando sea posible. Bien, pues aquí acaba la sesión 629 y ocurre una cosa. Y es que la sección 630 empieza y el capítulo 7, que se llama La carne viva, pues empieza justo después de empezar la sesión 630. Entonces me queda la duda de si dejarlo aquí antes de empezar la sesión 630 o empezar la sesión 630 y acabar antes de que empiece el capítulo 7. Yo creo que voy a continuar porque lo que viene no es de contenido espiritual, tiene algo de contenido espiritual, pero es un mensaje que le da Seth a Rob. Y bueno, tiene cierto interés. Lo voy a leer y así acabamos justo antes de empezar el capítulo 7 y para la siguiente sesión empezamos el capítulo 7 desde el principio. Pues dice la sesión 630. Nota de Rob.
Jane me comunicó inesperadamente que acababa de recibir el título de un libro que yo voy a escribir, dice Rob, a través de mis ojos. Ese es el título. Se quedó muy sorprendida, y yo también. Al principio, dijo Jane, interpretó su información de Seth como que yo escribiría, Rob, un capítulo con ese título para uno de sus libros, de Jane. Pero luego se dio cuenta enseguida de que se trataba de mi propia obra, dice Rob. Se supone que debe expresar mi punto de vista sobre la experiencia de Seth y cómo ha influido o modificado mis ideas sobre el arte, la vida, etc. Mientras Jane me contaba todo esto, anunció que Seth estaba llegando justo en ese momento, algo de lo más inusitado por lo que se refiere al proceder de nuestras sesiones regulares. Es decir, le dice Jane a Rob, oye, que he tenido una especie de mensaje, creo que era de Seth, diciendo que tú vas a escribir un libro. Y entonces cuando se lo está diciendo, resulta que le dice también, espérate, espérate, que viene Seth ahora mismo. Y entonces esta sesión 630 surgió fuera de contexto, fuera de los momentos en los que hacían Jane y Rob sus sesiones regulares. Y entra Seth y le dice a Rob todo esto que le va a decir. Bien, el libro debería titularse A través de mis ojos y debería ser tuyo para que trataras a tu manera muchas áreas importantes. Tienes facultades para escribir, como sabes. Debería contener tu versión de nuestra experiencia conjunta, tu propia explicación filosófica de ello, el que Jane canalizase a Seth, las cuestiones que despierta en tu mente, tus observaciones sobre Ruburt como Jane y en nuestros estados de trance. En otras secciones del libro tendrías que explicar tus propias ideas acerca de la creatividad tal como tú la sientes dentro de ti. Las diferencias y similitudes entre tu experiencia cuando pintas, Rob tenía como afición pues pintar cuadros. Un cuadro a partir de la inspiración habitual y cuando en primer lugar percibes una impresión psíquica que desemboca posteriormente en un cuadro. Deberías incluir algunas ilustraciones desde un boceto hasta el cuadro final. Reflexiona sobre la experimentación y observa la naturaleza del color en la consciencia habitual y en la de los estados alterados. Rob y Jane practicaban muchas cuestiones de sentidos internos, entraban en estados alterados de consciencia a partir de ejercicios que les daba Seth. Presta atención al color en tus sueños también. Deberías examinar tus propias ideas sobre las personas que pintas y por qué. Si sientes fascinación por los retratos, ¿y por qué no sueles emplear modelos? El libro puede incluir parte del material que te he dado sobre arte a través de diversas sesiones de canalización y cómo lo has aplicado. Esta obra puede ir seguida de otra que incluya las sesiones que tienen que ver con el arte principalmente, pero también con otras ideas, con otras áreas artísticas, tales como la naturaleza y el origen de las inspiraciones. Te he facilitado un esquema que sé que puedes seguir, le sigue diciendo Seth a Rob. Además, debería resultarte divertido escribir el libro y combinar tus capacidades para escribir y pintar. El título es bueno y el libro se venderá. Podrías lograr un contrato por adelantado y escribirlo te va a servir también como incentivo para tu pintura. Esto te va a hacer soslayar algunos de tus complejos referentes a la pintura y te reportará una fuerza renovada para pintar espontáneamente. También lo considerarás una obra de valor y harás lo propio con tu experiencia. Sé que el impulso por sí solo producirá furtiva y automáticamente unos cuadros excelentes que querrás utilizar. No te diré de qué manera en particular esto incide en algunos de tus problemas ahora o cuáles están implicados. Sugiero que hagas un resumen, un esquema y unas cuantas páginas de inicio, digamos un capítulo más o menos. Ahora haremos una pausa y esta es mi pequeña sorpresa para los dos, le dice Seth a Rob. Este libro será un buen anuncio del libro posterior que haré
y si incluyes lo que te he dicho en el libro que estoy haciendo ahora, habla Set 3, los lectores empezarán ya a esperar con ganas tu libro. Así que inclúyelo en Habla Set 3, la naturaleza de la realidad personal, que es este que estamos comentando, ya que esto marcará el nacimiento del libro en tu realidad personal, el que tiene que escribir Rob. Tuve varias cosas en mente esta noche, reconoce Seth. Algunas de las preguntas de Ruburt se contestarán en nuestro próximo capítulo que empezará. Después os haré más comentarios de carácter personal. Y aquí acaba el capítulo 6. Y empieza el 7, la carne viva. Pues bien, dos consideraciones nada más. La primera, no sé si está publicado, si escribió Rob ese libro y si está publicado. Lo voy a indagar porque no me suena el haber visto entre los libros de Seth escritos por él de esta manera y los libros propiamente escritos por Jane, no me suena haber visto ninguno de Rob, pero es posible que esté, no lo sé, lo indagaré y os lo contaré. Primero. Segundo, los consejos que le da Seth a Rob de que implicándose en una actividad creativa, como es escribir, como es pintar, va a solucionar muchos de sus problemas espirituales de cara a su evolución, es aplicable a todo el mundo. Todos. Nosotros no solemos darnos cuenta, pero nos lo dicen mucho los reveladores, de que las actividades creativas, entre las cuales están las artísticas, si se realizan desde una intencionalidad de evolución espiritual, son muy terapéuticas y muy útiles. Con lo cual, todo esto que le dice Seth a Rob, aplicároslo cada uno a sí mismo con cualquier actividad creativa. Que no hace falta escribir un libro maravilloso y publicarlo, que puedes escribir tu propio libro y quedártelo tú para ti y reconocer que en ese proceso de haberlo realizado, digo un libro, como digo un cuadro, como digo una escultura, como digo cualquier cosa, ha habido una posibilidad de reflexión sobre muchas cuestiones que tienes que traer a tu conciencia de enfoque y reflexionar sobre ellas, de tu propia vida. Con lo cual, es muy interesante el consejo de Seth para todos. Pues bien, espero que no se me olvide revisar si Rob escribió algún libro. En cualquier caso, para nuestra siguiente sesión continuaremos con este capítulo 7, la carne viva. Esto será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.